cuando se decidió en FECIME elegir precisamente el tema de la mujer bajo el franquismo, la pretensión era, lógicamente, hacer un recorrido sobre las diversas situaciones una vez que en nuestro país hubo un golpe de Estado y hubo una imposición de un modelo que rompió con lo que se había conquistado en la etapa democrática de la Segunda República. Y yo creo que esa parte en este recorrido pues se señala suficientemente bien. Así que vamos a hacer unos turnos de intervenciones y después, como siempre, en el coloquio pues daremos la palabra para que todos puedan intervenir. Yo creo que lo mejor es que empiece, si os parece oportuno, la directora, que nos explique cómo se ha elaborado el proyecto y en qué medida se ha cubierto o no se ha cubierto las expectativas. Y bueno, lo que quieras, por supuesto, señalar sobre ello. Bueno, muchas gracias y tienes la palabra. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer volverla a ver. Y bueno, mucha información, ¿no? Supongo, mucha cosa de uff. Bueno, recordando, ¿no? Cuando nos hicieron el encargo, bueno, cosas a puntualizar. Habéis visto que hay mucho material de archivo de nodo coloreado. Esto forma parte de un proyecto más grande que fue a raíz de una colaboración de la Filmoteca y el ICA con la productora, y se escaneó muchísimo archivo de nodo que no se había escaneado nunca antes a 4K, ¿no? A cine. Para mí, no sé si vosotros os recordáis, yo había hecho documentales también de la guerra civil y posguerra y bueno, pues tenía el típico telecine de 4 tercios. Luego ver estas imágenes en cine fue como wow, un regalazo, ¿no? Realmente la mayoría rodadas en 16, y yo creo que esto es un gran logro, ¿no? Poderlo ver así también en color, ¿no? Que es, las memorias son en color, ¿no? ¿Y qué más contaros? Bueno, la idea sobre todo era buscar y encontrar mujeres que nos pudieran hablar en primera persona. El reto también era la primera persona y también que nos contextualizara, ¿no? Porque mucho a decir, ¿no? Y a veces se puede decir desde una mirada de fuera histórica, pero también queríamos la mirada de dentro, ¿no? La que realmente la que lo vive y lo sufre, ¿no? Y yo creo que, bueno, encontramos estas mujeres, su testimonio para mí es muy valioso porque hablan desde las dos vertientes, ¿no? Por eso al principio no ponemos quiénes son, ¿no? Porque son simplemente mujeres que viven, y luego ya hablan desde quiénes son a nivel de lo que ofrecieron, ¿no? Después, pues ya sea desde la abogacía, desde el activismo, desde el periodismo. Y no sé qué más contaros, que ya, yo creo que ya. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí. Bueno, yo soy Carmina Gustrán, soy la comisionada de los 50 años de España en Libertad, y era bonito ver en el documental ese Año Internacional de la Mujer de 1975, del que se cumplen justo ahora 50 años, y 50 años de esas jornadas que se realizaron además en un colegio concertado, un colegio de monjas, y las primeras jornadas de liberación de la mujer en diciembre, es que fue justo ahora, los 50 años se cumplen, al que asistieron unos centenares de mujeres. Y es muy bonito, o sea, documentales como este, ¿no? Que nos ayudan a dar a conocer y hacer accesible, digamos, el conocimiento que desde las universidades y desde los centros de investigación se lleva realizando durante décadas con temas de la mujer, y es un poco uno de los objetivos también del comisionado, y por eso estoy muy contenta de estar aquí. Lo que me ha parecido muy interesante de este documental es lo que decías, ¿no? El poner voz, dar la palabra a aquellas que lo vivieron, la importancia del testimonio, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo con las estudiantes y los estudiantes en los colegios, cómo sigue teniendo muchísima fuerza ese testimonio y cómo tenemos que aprovechar ese conocimiento de los que todavía siguen vivos, ¿no? Y de las que todavía siguen vivas. Yo creo que la verdad es que es un esfuerzo muy interesante, tampoco me quiero alargar mucho para poder dejar a las demás. Creo que haces un recorrido muy exhaustivo, o sea, es muy difícil, ¿no? Condensar en 50 minutos o 54 tantos temas, ¿no? Y esa fijación un poco de la dictadura por disciplinar a la mujer y
esa represión sexuada también que vimos, pues el rapar el pelo, bueno, cómo la dictadura se empeña realmente, ¿no?, en devolver, según su criterio, a la mujer al lugar que le corresponde, que es el hogar, ¿no?, y cómo revertir todos esos avances que se habían realizado durante la Segunda República. Patronato, que es un tema, o sea, yo lo comento muchas veces, ¿no? O sea, yo tengo un doctorado en Historia Contemporánea de España del siglo XX y a mí nadie me había hablado nunca del Patronato de Protección de la Mujer. Entonces, ver de repente documentos como este que sacan en la tele, temas que son tan importantes, ¿no? Mujeres a las que les meten en unos reformatorios sin juicio alguno por darse un beso con el novio, por llevar minifalda, que te podían meter tus padres, o por ser lesbiana, y de repente estabas en el patronato y si seguías siendo un poco rebelde te mandaban a un psiquiátrico y te daban electroshock. Entonces me parece que hace un esfuerzo muy bueno y que es una herramienta, ¿no? Habla mucho esto del poder de la imagen, del poder del cine y de la necesidad de explorar este tipo de lenguajes menos académicos para llegar a un público más amplio. Entonces, la verdad es que enhorabuena, porque creo que además eso acabas con ese toque optimista, ¿no? De si hay una revolución que hemos conseguido en estos últimos años, ¿no? Si hay algo que podemos celebrar en estos últimos 50 años es el cambio social que ha experimentado la mujer en la sociedad española, ¿no? También, obviamente, en un contexto internacional, pero me parece que en España es muy claro y quería darte las gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues le damos la palabra a Zoraida para que pueda, como directora general, decirnos lo que parezca oportuno, porque estuviste ayer y ya viste un poco el desarrollo que desarrollaste, ¿no? Así que, bueno, como quieras. Bueno, pues, adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias en primer lugar a la asociación, bueno, pues por invitarme un año más. Estuvimos también el año pasado. Y yo soy Zoraida Ijosa, la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Y bueno, encantados de seguir colaborando con vosotros y con vosotras para que Festimed siga haciéndose y muchas gracias de verdad por vuestro trabajo, porque yo creo que hacéis un trabajo arduo y la verdad que cada año a mí me encanta venir, ¿no? y ver las películas y bueno, como bien dices, ayer estuvimos y el debate fue muy, muy interesante. Un poco lo que habéis hablado las dos, ¿no? Enhorabuena también, porque efectivamente estábamos viendo la película y yo al final estaba diciendo, uy, falta el patronato. Y no falta el patronato. La verdad que está todo, ¿no? Estábamos pensando qué ha pasado con las mujeres y que es cierto que está visto un poco desde ya la posguerra, ¿no? Ya no tanto los principios de la guerra ni los primeros años de después de la guerra, pero la verdad es que efectivamente describe perfectamente cómo, bueno, ya el título, ¿no? Cría, reza, ama, que es a lo que se tenían que dedicar las mujeres en el franquismo. Describe perfectamente lo que pasó, describe perfectamente cómo la dictadura quiso anular a las mujeres, cómo quiso que no existieran, cómo quiso dejarlas sin ningún tipo de derecho y es lo que hizo, ¿no? Yo siempre cuento que yo empecé a trabajar en una notaría hace muchos años y cuando iba a hacer copias de las escrituras antiguas, empecé a leer esas escrituras y entonces hacíamos copias sobre todo de testamentos y de herencias, ¿no? Y siempre se habla ahora de que las mujeres en el franquismo no podían abrir una cuenta en el banco, no podían tal. Pero es que yo cuando leí que tenían que ir los padres o los maridos a darles autorización para que heredaran de sus propios padres, a mí eso me pareció, con 26 años que yo empecé a trabajar en la notaría, me pareció una cosa terrible, ¿no? No lo sabía, yo era también joven y yo decía, pero ¿por qué esta señora no va a poder? ¿Por qué tiene que ir su marido a dejarla heredar de sus padres, ¿no? Tenía que darle la autorización porque ya no era suficientemente, porque no era persona, porque no tenía ese derecho, ¿no? Y si no estabas casada, pues tenía que ir tu padre o tu hermano. Y si no, no podías hacerlo, ¿no? La verdad que, bueno, efectivamente hoy en día estamos muchísimo mejor y ya os traigo a nuestro lugar la Ley de Memoria Democrática de la Ley 2022 de 19 de octubre. Tiene un artículo, el artículo 11, que se dedica precisamente a la memoria democrática de las mujeres, ¿no? Se ha puesto, aparte del artículo 3, en el que están todas las víctimas, sean mujeres u hombres, hay un artículo específico de nuestra ley que habla de la memoria democrática de las mujeres y que lo que dice es que
todas las administraciones públicas tienen que reconocer a las mujeres, reconocer su participación activa, tanto en la guerra como en la dictadura, reconocer su participación activa en el sindicalismo, en la política, en la calle, en los movimientos sociales, en los movimientos vecinales. Tiene que hablar de lo que pasó con ellas, hablar de la represión que tuvieron, porque estuvieron doblemente victimizadas, ¿no?, por ser mujeres, por haber nacido mujeres, y además, sobre todo, esas otras mujeres que, bueno, pues que luchaban, que salían a la calle, que querían estudiar, se las victimizó doblemente, y luego también todas esas madres, todas esas hermanas y todas esas abuelas que tuvieron que sacar adelante a las familias porque habían matado a todos los hombres que había en la familia, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. El fin de semana pasado estuve viendo el Museo de la Minería de Gallarta, el Museo de la Minería del País Vasco. De ahí es la pasionaria Dolores Ibarruri, y bueno, pues tienen un cachito de ese museo, que es un museo, la verdad que es un museo muy bonito, y habla mucho, aunque la museografía no es de la guerra ni de la dictadura, o sea, no es una museografía memorialística precisamente, sí que tiene, bueno, pues su cachito de Dolores, y nos contaban que las mujeres de los bueno, pues de los dueños de las minas, que todas estaban, por supuesto, en este movimiento, iban a las casas de las mujeres de los mineros, dándolas dinero, ofreciéndolas comida para sus hijos, porque estaban todos medio muertos, y entonces les ofrecían dinero y comida para que sus maridos, y para convencerlas para que sus maridos pues no fuesen para que se portasen bien, para que no hiciesen huelgas, para que fuesen a trabajar sin quejarse mucho, ¿no? Entonces Dolores las dijo que se podían ir a otra casa, que ella no necesitaba nada de ellas, y que su marido iba a seguir haciendo huelgas, y que ella también. Entonces yo creo que me pareció muy bonito, y bueno, pues muy de la pasionaria, ¿no? Y yo creo que, bueno, como decía Ana al final de la película, bueno, pues tenemos que seguir luchando y cambiando cada una y cambiando cada uno. Bien, muchas gracias. Mirta Núñez Balarg, profesora de la Complutense, de las primeras que hizo el trabajo, no solamente de las exhumaciones, como se recuerda sobre todo en Madrid, ¿no?, de los primeros datos concretos de todos los fusilados que no se conocían y que hoy por hoy yo creo que ya están bastante agotados, sino también sobre los temas de la mujer, porque yo creo que ella ha sido de las pioneras en investigar en los archivos y sacar adelante. Bueno, no me enrollo yo. Venga, adelante, Mirta. Buenas tardes. La verdad es que me encanta estar aquí con gente tan interesada como las que estamos aquí en desarrollar la lucha femenina, la historia de la lucha... Bueno, sí, ahora sí, ¿no? Y por mucho que te lo digan, siempre pasa igual. Empiezas hablando bajito y hasta que te dicen, oye, es que no se oye. Bueno, deciros que yo he trabajado sobre todo temas de mujer, temas también de presos políticos en el franquismo, historia de la prensa española, y la verdad es que este tema siempre es algo tan cercano, porque claro, ¿qué hizo la mujer? O como tú dices, ¿cómo ha podido sobrevivir a toda la basura que cayó sobre la mujer? La basura de decir que era así o era asao, de no valorar su trabajo, de que sus hijos no eran sus hijos, eran los hijos del padre. Y por lo tanto, creo que en ese ámbito es donde tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando porque esa autoconcepción de la mujer como trabajadora e independiente, porque es muy importante la independencia económica, luchar porque las mujeres sean independientes económicamente. Yo creo que todavía ahí hay muchísimo que trabajar y se ve muy bien en la película. Realmente te felicito porque además con las imágenes del nodo coloreadas me parecen maravillosas, porque claro, son tan expresivas de un país y de un régimen. Y creo que cada vez van a tener más difusión como objeto de estudio, porque creo que además son muy caras. O sea que si es público no entiendo por qué es tan cara, ¿no? Yo creo que además se ve muy, muy claramente esa dualidad entre mujer buena y mujer mala.
Y el régimen insistía mucho en esa dualidad. Las buenas eran las sumisas, y las malas eran las que levantaban la cabeza contra el padre, contra el marido, contra la sociedad y por lo tanto eran insultadas. La vejación era continua de palabra, era fácil y cualquier mujer obtenía un insulto con mucha facilidad porque era una mujer, ¿no? ¿Qué puede esperar? Bueno, pues yo creo que con esto podemos seguir. Bueno, vamos a dar la palabra. Sí, bueno, han aparecido los tres ámbitos en los que normalmente se centran todos los debates, ¿no? Por un lado, la dictadura coloca una pata que tiene que ver con la Iglesia, que quizá haya salido menos de lo que algunas veces sale, una pata que se refiere a la copia del modelo nazi fascista, que es la sección femenina, creación del año 34. Por cierto, no sé por qué sigue todavía funcionando, que estamos todavía a tiempo. Yo creo que si se aplica la ley bien, tendríamos que disolverla, porque es una asociación que participó en el golpe directamente. Y la tercera pata, lógicamente, el ejército y lo que supone de jerarquía política y compromiso con las élites económicas, ¿no? Que también tenemos ahí algo de lo que rascar. Pero bueno, se trata de que tengáis la palabra aquellos que quieran intervenir brevemente para que tengamos tiempo de contestar desde aquí. Pues si os parece, levantáis la mano y acercamos un micrófono para que se pueda ir. Hay una persona que ha levantado la mano allí, pues adelante. Gracias. Hola, felicito a la directora porque me ha parecido impresionante. ¿Se me oye ahora? Sí. Felicito a la directora porque me ha parecido impresionante. Quería saber si se va a emitir en televisión o en alguna plataforma este documental. Sí, bueno, está en la plataforma, está en HBO, Ah, perfecto. Sí, ahí podéis encontrar y otros también relacionados. Muchas gracias. HBO, de Max. Bueno, sí, y también, sí. Sí, si lo buscas lo encontrarás, es fácil, ¿eh? El santo Google este. Sí, No se encuentra. allí hay otro compañero, compañera, no la veo bien desde aquí, hay poca luz, pero se ve la mano, bien. Hola, buenas tardes a todos y bueno, enhorabuena a Ariadna Relea por este magnífico documental. Yo añadiría, soy muy atrevida, tengo un defecto que soy muy atrevida. Yo añadiría cría, reza, ama y aguanta. Yo creo que es una de las claves fundamentales a las que nos han sometido a la mujer, se nos sigue de alguna manera sometiendo a pesar de todo, de una manera muy sutil, lo que yo llamo el burka de cristal, porque claro, ya la misoginia no es tan burda, es mucho más en un mundo androcéntrico donde todo, ¿no?, va en torno al hombre, al poder del hombre, y cualquier mujer que se sale del tiesto, que desobedece, que no aguanta lo suficiente, pues incomoda. Entonces yo habría añadido eso y te invito a que hagas uno sobre la desobediencia femenina como factor fundamental precisamente para explicar cosas que han ocurrido gracias a los 50 años sin caudillo. Y entonces a lo mejor sería un tema interesante a tratar. ¿Alguien más? No veo por aquí. Buenas. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque creo que, o sea, sobre todo de cara al final del documental, vemos que hay un partido feminista tal que yo realmente pues no lo sabía. Y sí que me ha llamado la atención como actualmente pues vemos que el movimiento feminista está integrado realmente en estructuras políticas más grandes y que no tiene una voz propia, sino que está pues, bueno, todos conocemos la actualidad política del país.
Entonces, ¿cómo pasamos de tener esa independencia a realmente estar como integrado dentro de más de una izquierda? O sea, me parece que es una clave que debería, o sea, me parece que es como necesario para entender la actualidad, sobre todo porque me parece que es un movimiento que es como un eje muy fundamental de muchas formaciones políticas y cómo se pierde esa independencia. Gracias. Bueno, ¿queréis comentar? Sí. Sí. Vale, vale. Bueno, pues creo que no estamos muy de acuerdo contigo. Yo no creo que se haya perdido la independencia del movimiento feminista ni su voz. Y no se ha perdido porque esté ahora, como dices, integrada en otros partidos. Yo creo que el movimiento feminista es un movimiento transversal, que cada partido tiene sus mujeres y sus hombres en el movimiento feminista, ¿no? Y que luego cada una, da igual si estamos en un partido o no. Yo creo que muchas seguimos bueno, pues teniendo ese altavoz, ¿no? Y intentando ser ese altavoz del movimiento feminista, aunque ahora, como dices, yo no sé si hay algún partido feminista que se llame Partido Feminista y que solo sea de eso, ¿no? Sí, existe. ¿Existe? Sigue existiendo, vamos. Ah, el de Lidia Falcón, bueno, claro, el que sigue existiendo. Sigue existiendo. Bien, pues mira, ya nos vais a perdonar que nosotros como... Sí, sí. Además, Lidia sigue estando en él y lidera, y tenemos buenas relaciones con ella. Pues la verdad es que yo creo que se ha dado tantos pasos adelante en ese terreno. La presencia del feminismo el 8 de marzo y durante todo el tiempo, ¿no? Hay una presencia nunca vista. Y en las manifestaciones se nota especialmente. El partido feminista tiene una relevancia, no es un partido de masas, pero es un partido relevante y tiene una historia detrás, como Lidia Falcón, que tiene una historia detrás, que es una mujer muy luchadora, sin duda, ¿no? Y así en todos los partidos yo creo que siempre hay un ámbito del movimiento feminista, y así tiene que ser, ¿no? Y así cada vez más. ¿Queréis añadir algo? No, yo estaba pensando, de hecho, casi un poco lo contrario, ¿no? Cómo ha desbordado los partidos políticos y cómo en los últimos años, pues con el Me Too, con el tema de la manada, cómo ha sido un enganche para mucha gente joven, ¿no? O sea, mujeres, pero también para hombres, cómo se ha recuestionado muchas cosas de género, cómo se está hablando más que nunca, diría yo. O sea, me parece que no, y ni siquiera es un patrimonio de la izquierda. Yo creo que es una cosa que los jóvenes y las jóvenes lo viven de una forma mucho más libre y con una potencia y un espíritu crítico que creo que es muy interesante. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, quizá en ese momento donde tú hablas, sí que es verdad que a mí nos contaban, ¿no? Que hubo como una necesidad de como ensamblarse en los partidos, ¿no? En ese momento, es decir, el feminismo entró, bueno, ¿qué hacemos, no? Había como una doble, ¿no? Militancia, pero yo creo que fue entonces, ¿no? Y que luego sí que ha vuelto a coger el poder, ¿no? Sí que hubo un momento, ¿no? Como de, bueno, vamos todas a una, ¿no? Y luego desde dentro volvieron las voces, ¿no? Bueno, eso es lo que yo recibí, pero sí. Aquí... Yo me permito añadir estaba ojeando aquí que tenía las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen la historia, pero lo cierto es que no hay historia sin la participación de la mujer. Y lo que ha ocurrido yo creo que es una eclosión, porque no hay partido o sindicato que no tenga una secretaría de la mujer o que tenga un ámbito de trabajo específico y destinado a ello. Es decir, incluso a nivel de estudios de tipo general, también se trata de él. Quiere decir que yo creo que hay una eclosión que ha impregnado al conjunto de la sociedad, lo ha diversificado y yo creo que ya es una parte de lucha en común en algunos elementos centrales y luego hay una especificación en todos los ámbitos que quieren afrontar los cambios que necesita la sociedad. Y yo creo que eso hay que reconocer que es un éxito y un triunfo de las luchadoras iniciales, porque ya no fueron especialistas de un campo, no son solo por haber padecido un ámbito concreto en la historia, sino que yo creo que la historia de la mujer se ha incorporado como una parte sustancial del modelo de trabajo que la sociedad se plantea hoy
en cualquier ámbito de la vida social, ¿no? En cualquiera. Vamos, esta es una... Me permito señalarlo porque no hay organización social hoy que no tenga específicamente un ámbito destinado a los problemas, propuestas y circunstancias en las que se encuentra la mujer, más allá de que existan partidos feministas que existen. Pero sí que es cierto eso que en aquellos años, a finales de los 70, ¿no? Se plantea el debate de ¿peleamos solamente por la lucha feminista o trabajamos desde esto, desde la doble militancia, desde la clase, un poco también un debate que también se ha retomado hoy o que se está defendiendo mucho hoy, que es el de la interseccionalidad, ¿no? Que este es un tema que no puede, o sea, que hablamos de patriarcado, pero hablamos de capitalismo y hablamos de raza y hablamos de todas esas opresiones que muchas veces están conectadas, ¿no? Entonces es un tema que la verdad es que es muy interesante, y también quería recordar esas asambleas feministas totalmente desvinculadas de partidos políticos que florecieron, pero incluso en pueblos pequeños de la geografía nacional hace unos años, que eso también fue un movimiento súper interesante. Claro, claro. Sí, sí. Por allí habían pedido la palabra. Bueno, me ha gustado mucho el documental y me ha parecido una visión bastante completa de la mujer durante el franquismo, pero sí que hay una cosa que he echado en falta, y es la represión específica que sufrieron las mujeres después de la guerra civil, en los peores años de la posguerra. Entonces, no sé, en esos años la descripción de la sección femenina es muy completa, muy exhaustiva y muy indicativa de cómo se intentaba el franquismo orientar a las mujeres en un determinado sentido, pero la película no habla para nada de la represión, que fue muy importante y muy específica, orientada a las mujeres. Entonces, no sé si esa es una elección que tú has hecho por falta de tiempo, porque querías empezar en otro momento histórico, lo he echado tanto en falta que me gustaría una explicación respecto a eso. Y luego ya, con esta discusión del feminismo, lo que quería decir es que hay un feminismo autónomo súper importante en todo el territorio español, y que, por ejemplo, en Madrid, la manifestación del 8 de marzo, desde hace varios años, muchos, pero las más importantes que recordamos todos, fueron convocadas por la Comisión 8M, que es un organismo absolutamente autónomo de los partidos políticos. O sea que, bueno, por si yo que sé, que la información yo comprendo que no llega a todo el mundo, que hay muchos temas y cada uno se orienta en una determinada dirección y no podemos ser sabias en todos los temas, pero vamos, que hay un feminismo autónomo súper importante, que no está encuadrado en los partidos políticos y que está todo el tiempo en la calle y en las reivindicaciones. Pero bueno, volviendo, la pregunta de la represión, por favor, gracias. Vale. Bueno, sí, bueno, te refieres a la represión por ideología, ¿no? Es decir, en las cárceles, claro, ya, pero ya era entrar en un... Sí, era un tema más de... Claro, es tan amplio, ¿no? El tema de la posguerra que teníamos que decidir. Entonces, la idea era ver cómo se había ideologizado, ¿no? La idea de la mujer a nivel más de derechos legales, de estas instituciones, ¿no? Que querían, pues, devolver a la mujer al hogar, ¿no? Sí que nos centramos más en eso que en entrar en la represión en las cárceles y todo esto, sí. Sí, fue... Porque era muy amplio. Tenemos 44 minutos y bueno, si lo queríamos tocar todo, y sobre todo la idea era, que era muy ambiciosa evidentemente, era mostrar desde la oscuridad absoluta a cómo, ¿no? Se empieza a abrir la mujer, ¿no? Y a reivindicar, y los últimos años, ¿no? Los primeros del feminismo. Claro, imagínate todos estos años en 44 minutos, ¿no? Bueno, encontramos la manera de hilarlo, eso, a través de historias personales de las mismas mujeres que sufrieron las represiones, bueno, y el franquismo en primera persona eran las mismas que luego, ¿no? Lucharon por el feminismo, por la liberación, ¿no? A través de ellas. Nos faltan muchísimas, lo sabemos, pero sí que fue más de... Espero que te haya respondido. ¿Sí? A ver. Creo que Sí. habían pedido aquí. ¿Alguien más por aquí? Ah, Mirta, ¿quieres? Sí. Perdón. Creo que no debemos tampoco olvidar que hay que señalar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue un pilar fundamental del régimen y del retraso que impuso al país, pero a la mujer en especial, a todo el país. Y
Y bueno, lo estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Las consecuencias de aquello. La mujer también en la guerra y en la posguerra sufría toda esa tradición ancestral que la marginalizaba. Todo el mundo se acuerda, ¿no? En fin, de la guerrilla, de los presos políticos, de toda la lucha contra los sublevados. Y bueno, y ahí también estaba la mujer, en minoría, pero estaba la mujer. ¿Cómo no va a estar en minoría? Pero ¿quién se encargaba de la familia? Es la sociedad. La sociedad ahí es la que sitúa a la mujer y la mentalidad social que el feminismo luego se sacude de eso, ¿no? O intenta expandir esa idea de que hay que sacudirse el carácter secundario y la sumisión. Y creo que hemos avanzado mucho, pero bueno, en fin, ¿qué nos vamos a contar? Si todos los días hay información, ¿no? De mujeres asesinadas, de casos como el alcalde me parece que era de Alfedrete, ¿no? Que después de que tiene un suceso terrorífico en su pueblo, dice que era muy buen hombre. Y bueno, que le pegó 50 cuchilladas, pues un mal momento lo tiene cualquiera, ¿no? Entonces, de verdad, todavía tenemos tantas cosas que sacudirnos, tantas cosas. Muy bien. A ver, aquí. Vamos a ver, yo quisiera partir una lanza en favor de la mujer como rebelde a toda la trama franquista. Incluso en mi trabajo con el tema de los menores desaparecidos, me he encontrado con que había un sustrato femenino que mantenía una actitud rebelde y muy coherente con su condición de mujer frente al franquismo. Dentro del mismo franquismo había mujeres muy valientes que algún día, cuando tenga tiempo y salud para ello, ampliaré esa línea, porque no todo fue dócilmente proclive al franquismo dentro del grupo femenino. Y había mujeres muy valientes, incluso la mujer, la viuda de Onésimo Redondo, nada más y nada menos, una cúpula del franquismo, salió ella misma muy feminista y consiguió romper un lazo que era tremendo. Eso habla muy bien del carácter femenino de rebeldía. Pero claro, no era muy inmenso, sino que eran pequeños capítulos que daban cuenta de que dentro de eso, y además ayudaron muchísimo, y no se ha valorado correctamente la valentía de las mujeres ayudando a los presos en plena dictadura y en su situación de debilidad. La mujer tenía un papel grandísimo y no se ha valorado suficientemente. La viuda de Onésimo Redondo, Mercedes San Bachiller, era una mujer que rompió lanzas en ese aspecto. Vale. ¿Queréis decir algo de...? Es interesante que saques ese tema y estaba yo pensando mucho viendo el documental pues, de Pilar Primo de Rivera, ¿no? Cómo esas mujeres que estaban dirigiendo esas asociaciones, sus vidas contradecían completamente lo que estaban preconizando, ¿no? Y de hecho Pilar Primo de Rivera es la primera que no se casa y que no tiene hijos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerlo en valor, pero teniendo en cuenta que lo que estaban vendiendo al resto no era eso, ¿no? Bueno, eso parece ser una tradición de nuestra derecha, porque aquí tenemos en la comunidad un ejemplo de confesionalidad no practicante en la propia comunidad. Tenemos una derecha que predica una cosa y hace otra, pero eso yo creo que es parte de nuestra historia. Había una compañera por allí, y aprovecho mientras le dais la palabra, había levantado allí la mano una compañera. Recordar a Tomasa, precisamente, como Tomasa Cuevas, la primera, bueno, ella fue prisionera, ella fue presa, ella fue compañera de
de nuestro primer presidente, por cierto, en su día. Y ella escribió las memorias precisamente de la cárcel, de la represión. Yo creo que fue la primera que hizo pública la represión, ¿no Mirta? Fue a finales de los 70, yo creo que... Sí, justamente. Sí. Fue yo creo que la primera que la mujer aparecía, porque claro, la mujer siempre había estado de colaboradora, de llevar la comida, de llevar ropa, de llevar medicinas, pero lo curioso es que Tomasa Cuevas empieza a contar lo que había sido su estancia en la cárcel, presa política en el franquismo, y bueno, la verdad es que fue algo... fue como un bombazo, ¿no? Que todo lo que no se había hablado abiertamente se empieza a hablar, tardíamente, pero se empieza a hablar. Y yo creo que ahí hay que decir que la izquierda en general, el Partido Comunista en particular, Partido Socialista en menor medida, pero todos los partidos de izquierda empezaron a levantar la bandera de no, sí, la mujer ha estado ahí también. No era tan en primera línea, a veces estaba en la retaguardia, vamos a decir, tanto en el ejército como en la sociedad, pero a valorar, perdóname, yo estaba ahí, sí. Eso es importante. Hablando de mujeres que cuentan en su caso en primera persona, Juana Doña también es otra de estas que me estaban viniendo a mí a la cabeza, ¿no? Y no sé si conocéis el caso, pero hay una miniserie de 2 capítulos de televisión española que se llama Cartas a Eva, que se puede ver en abierto, que la recomiendo porque cuenta mucho esa historia, ¿no? Y ella acaba la cárcel durante muchos años, está condenada a muerte, luego le redimen a 30 años, creo que le condenan. Y ha escrito mucho sobre su experiencia en la cárcel también. También recordaba un poco esas redes, es muy interesante, ¿no? Y también se ha estudiado desde el mundo académico, sobre todo desde investigadoras, las redes de solidaridad que se crean en las redes en las puertas de las prisiones, ¿no? Y también en los barrios obreros, en los barrios vecinales, y cómo de esas redes de solidaridad en las afueras, en la puerta de la prisión, de las familiares que van a ver a sus presos políticos, surgen movimientos tan interesantes como el Movimiento Democrático de Mujeres, ¿no? que vehiculará un feminismo muy de barrio y con unas reivindicaciones también muy apegadas y muy diferentes también, igual al del Movimiento de Liberación de la Mujer o el movimiento, sí, que es interesante esa doble dualidad. Bien, gracias. Yo quería preguntar a la directora de la película, darle las gracias, por supuesto. No os planteasteis en un momento hablar de los niños robados. Segundo, quería plantear, afortunadamente, a las 4 mujeres que están aquí, ¿podemos seguir confiando en que las mujeres algún día consigan que los hombres que están en el poder se planteen en serio eliminar el concordato con la Santa Sede? Bueno, claro, es un temón. El tema de los... Volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, cuando intentas contar una historia, si abres algo, tienes que contarlo bien, ¿no? Y sí que estuvimos, claro, recibimos mucha información sobre el tema, pero era muy complicado ponerlo. Y has dicho todo el movimiento democrático de mujeres, eso sí nos faltó, es decir, estaba en el guión, pero... No termino de entrar, pero sí, ahora escuchándote digo, ay, sí, con las amas de casa. Pero sí, es un tema en sí, ¿no? Que también, necesita uno o varios o muchos documentales, ¿no? No solo un temita, ¿no? Sino... Y de la siguiente... Bueno, no sé... De la siguiente pregunta, pues podemos seguir manteniendo la fe, nunca mejor dicho. Sí, yo mantengo la fe. Yo creo que ese es un reto que tenemos en España, pero que va a llegar. Yo creo que eso es inevitable, que llegue ese reto de cuestionarse la presencia de la Iglesia Católica en las instituciones y eso lo tenemos pendiente, pero yo pienso que llegará.
Mira, hay un ejemplo que tenemos hace bien poquito. Sabéis que desde el Ministerio estamos trabajando en Cuelgamuros, en las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros. Ahí estamos exhumando un montón de gente. Hay familias que piden exhumaciones. Estamos trabajando en ello. Es un trabajo súper interesante y maravilloso que están haciendo un equipo de antropólogos forenses y arqueólogos allí en Cuelgamuros. Y teníamos muchos problemas, como sabéis todos, con los benedictinos que están en el Valle de Cuelgamuros, ¿no? Y con los acuerdos que tenemos con la Iglesia Católica, por supuesto. Y ha habido un par de hombres que han ido a hablar con la Santa Sede para cambiar sobre todo a este señor que salía ¿os acordáis cuando sacamos a Franco de Cuelgamuros? Salía sobre todo el abad, que era un tío bastante problemático. De Falange, muy problemático, que no solo era problemático en lo que se vio en la tele, sino que al equipo que teníamos trabajando allí, por las noches entraban en la basílica, ponían pegamento en las puertas para que no pudieran entrar por las mañanas. Hubo muchos problemas que se veían cada día, ¿no? O sea, que no era solo ya que era un señor de Falange, sino que además, era agresivo y estaba completamente en contra de que se hicieran las exhumaciones en Cuelgamuros, que yo creo que es un tema de derechos humanos, ¿no? No vamos a entrar ya en nada más. Las familias tienen derecho a recuperar a sus familiares que estaban allí enterrados. En muchos casos se les había sacado de las fosas y se les había llevado a Cuelgamuros sin que las familias lo supieran, pero en muchos otros casos estamos también exhumando los cuerpos de personas que pertenecieron al bando rebelde y que ahora sus familiares quieren sacarlos de Cuelgamuros y enterrarlos en sus pueblos, ¿no? El último que ha aparecido es una persona del bando rebelde. Se ha conseguido que quiten a este abad y a su grupo, a su equipo más problemático y ahora la verdad que los benedictinos que están colaboran mucho con el equipo y el equipo está encantado. Poco a poco yo creo que tenemos que ir dando pasos, ¿no? Pero es cierto lo que dice Mirta, que lo que no puede ser es que la Iglesia católica, aunque no es solo el único concordato que tenemos, hay con las otras iglesias también, ¿no? Lo que pasa es que, en España conocemos más, y todos los privilegios y todas las prebendas que aún tiene la Iglesia, porque se lo ganó con el reza de la... Exactamente, ganó la guerra, escribió la guerra y se quedó con las prebendas. Volviendo al tema, o retomando, ¿no?, el tema del concordato, yo creo que si algo nos demuestra este documental y la historia reciente de nuestro país es que la mayoría de las conquistas sociales se conquistan gracias a la ciudadanía concienciada, a los movimientos sociales y a la gente empujando a nivel de calle, ¿no?, que son conquistas que hay que trabajar. Y este es un tema que igual hay que trabajarlo entre todas y todos. Y hay mucha gente que lleva a sus hijos a colegios concertados y hay mucha gente que a día de hoy es un derecho, obviamente, ¿no? Pero que son decisiones que igual no hay que esperar a que las instituciones o los políticos tomen las decisiones, sino empujar desde la calle si se cree en ello, ¿no? Bueno, sí, yo creo que has señalado un aspecto fundamental. Se trata de que la educación tenga unos criterios que se correspondan con los valores que la Constitución dice y, por lo tanto, esté libre de confesionalidad y permita que cada cual pueda ejercer sus convicciones sin que eso suponga ningún tipo de privilegio para ninguna de las iglesias u organizaciones religiosas. Yo creo que deberíamos aclarar ese punto, pero ese es un debate político de otra envergadura, creo yo. Ahora, la memoria y la historia de lo que la Iglesia ha hecho en el país, yo creo que eso sí que queda todavía muchos aspectos por concretar y dar a conocer, porque el problema de las nuevas generaciones es también la parte de ignorancia que hemos trasladado y con la que, lógicamente, no tienen las herramientas de conocimiento que se exige para transformar esa realidad. Yo creo que la Constitución dice que esta es una Constitución aconfesional, que no laica, pero aconfesional no quiere decir que haya iglesias privilegiadas o creencias protegidas y otras absolutamente abandonadas, ¿no? Y en el caso de la educación,
pues yo creo que eso es clarísimo. No hay más que derechos para los ciudadanos y la obligación política es darle salida al ejercicio de esos derechos y no a otro tipo de confusiones de intereses económicos o políticos del tipo que fueren, ¿no? Yo creo que es importante también, Jaime, que no lo hemos hablado y en la película tampoco cabe, porque no cabe todo, efectivamente, como bien has dicho, la depuración de las maestras. ¿No? Yo creo que es un tema que no hemos hablado. Desde la Dirección General hemos estado haciendo estos últimos meses en Aragón unas jornadas muy interesantes sobre la depuración de las maestras, en este caso en Aragón. La última la hemos hecho el día 2 en Huesca y ya está muy interesante ver cómo se depuró a las maestras. También se depuró a los maestros, ¿eh? Sí. Pero a las maestras se las depuró para echarlas a su casa. Porque esas eran las mujeres que en aquella época, bueno, pues tenían unos estudios, tenían un trabajo fuera de su casa y entonces tenían menos hijos y hacían menos lo que tenían que hacer según la dictadura, ¿no? Y fue muy interesante. Y sobre todo la educación, efectivamente, también hablamos no solo de la depuración de las maestras, sino de cómo cambió la educación de la Segunda República después de las leyes del 39. Que fue cuando se reprimió a toda esta gente, de cómo la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, había creado 7.000 escuelas y de cómo a partir de que Franco empezó a gobernar, bueno, pues las escuelas se fueron a la iglesia, ¿no? Y está muy bien lo que ha dicho Carmina. Yo creo que hay que empezar por uno mismo, ¿no? También lo decía la película al final. Tenemos que empezar por nosotros mismos y tenemos que empezar por ser consecuentes con nosotros mismos, ¿no? No bautizar a nuestros hijos si no creemos, si no vamos todos los días a la iglesia y no somos muy creyentes, pues la gente sigue bautizando a sus hijos. No sé si saben que cada uno es un clink para la Iglesia, ¿no? Y que los 10.000 millones que paga el Estado a la Iglesia todos los años es por toda esa gente que está bautizada, ¿no? Los que hemos querido dejar de estar bautizados, pues lo hemos tenido muy complicado, ¿no? Con la Iglesia porque te llevan al Tribunal Supremo si hace falta. Sí. Apostatar es muy difícil en España todavía. El presupuesto viene a ser el equivalente al del Ministerio de Educación en términos generales. No os decimos lo que tenemos nosotras, ¿eh? Hay una experiencia buena que sugiero de esos expedientes de las maestras especialmente, pero de los maestros también, porque en los expedientes de depuración se recogen como pruebas condenatorias ejercicios de lo que hacían los niños en la clase de ese maestro o de esa maestra. Y entonces en esos expedientes tienes un reflejo realmente de cómo educaban a diferencia de lo que ocurre. Y es una práctica muy clara de explicar en una clase, mirad cómo daba clase, y por darla así, hacer estos trabajos y señalar estas actividades, pues le expulsaron como maestro, le depuraron y algunos pues pasaron a la cárcel o incluso les fusilaron condenándolos y tal. Es un material muy, muy aprovechable esos expedientes. Recomiendo para aquellos que quieran utilizarlo. Sí, la verdad es que hay tantas cosas por estudiar y recuperar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Madrid, que lo trabajamos un compañero, Antonio Rojas, y yo, sobre los fusilamientos en el cementerio de la Almudena, de los 2.663, que fue la cifra inicial de los fusilados en Madrid, que luego se amplió porque se encontraron nuevas fuentes a 2.900, rozan los 3.000. Bueno, pues hay 88 mujeres. Tú dices, bueno, ¿y hay alguna muy conocida? Pues no hay ninguna. ¿Por qué se llevaba el paredón a las mujeres? Pues porque muchas veces era en lugar del hombre. Como no podían localizar al hombre, se llevaban por delante a la mujer. Diríamos, la fama familiar era una manera de penalizar a la familia. Y bueno, pues tú dices, ¿y estas mujeres que no se conoce, nadie las conoce? Bueno, pues también sufrieron la represión franquista. No sé si queda allá al final, es que se ve desde aquí mal. Mira, sí, tenía yo razón. Arriba del todo. Que se ve muy mal, como no hay luz, se ve mal desde aquí.
Bueno, ayer ese debate salió también un poco el tema de la falta en el ámbito de la educación, pero yo creo que no se insistió en que, igual que hay una ley de memoria, 2 años antes se aprobó una ley de educación que sí que en el currículum facilita precisamente que se aborde de una manera distinta, ya era hora, el tema de la memoria y de la historia en nuestro país. Y algunos de nosotros, mientras le doy la palabra, insisto, que sobre todo con los más jóvenes, lo clave para despertar el interés es hablar del tiempo presente para atrás y no remontarse a, como se decía antes, a Atapuerca para no llegar nunca al siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que esa práctica cada vez más se está generalizando y yo creo que hay que exigir que la base fundamental de la formación en la etapa obligatoria sea precisamente a partir de los valores de la Constitución y la memoria de lo que ha supuesto conquistar las libertades en nuestro país. Le doy la palabra, que si no yo... Era la cámara, Jaime. ¿Eh? Que se había movido la cámara. Vaya por Dios. O sea que... Nuestra ley, no solo la ley de educación, sino la ley de memoria democrática, también dice que tiene que haber un currículo de memoria en la escuela, ¿no? Y se está haciendo, pero como, mira, hoy precisamente celebramos también la Constitución, y la Constitución dice que España es un Estado que está constituido por comunidades autónomas que tienen sus propias competencias. Una de esas competencias de todas las comunidades autónomas es la educación. Y sí que es cierto que hay muchas comunidades autónomas que se están saltando pues esa normativa básica del Estado y no están incluyendo en su currículo escolar la memoria democrática, ¿no? Hay otras que lo están haciendo y lo están haciendo fenomenal, como Euskadi, Cataluña, Navarra. En Navarra tienen un proyecto que se llama Escuelas con Memoria, que es fantástico, que llevan a todos los chicos y chicas a ver exhumaciones, a ver lugares de memoria, hacen un montón de actividades y la verdad que está estupendo, pero bueno, pues como en todo, y que os vamos a decir a los que sois de Madrid, en cada comunidad pues hay lo que hay, ¿no? La Comunidad de Madrid nos da muchísimo problema en todo. Nos llevan bueno, yo estoy harta de hacer informes para ir al Tribunal Constitucional. Ya llevamos unos cuantos recursos de inconstitucionalidad con la Comunidad de Madrid por los lugares de memoria. Cambian las leyes, incluso han cambiado la ley de patrimonio. La verdad que hay gobiernos autonómicos especialmente rebeldes. Bueno, quieres decir que boicotean la legislación. Completamente. Intenta. Sí. Todavía estamos ahí. Sí, no, yo creo que... Todavía el Tribunal Constitucional no ha dicho nada. Bueno, ¿querías intervenir? Venga, vamos a ir terminando ya. Si alguien quiere que levante la mano para que... Y si no... Hola, buenas. Es que, aunque a pesar de que me da vergüenza intervenir en público, pero es que hay un tema que quería sacar porque creo que no lo va a sacar nadie. Acércate al micrófono. Sí, ¿ahora? Sí. Que decía que hay un tema que... Acércate al máximo. Sí, ahora. Sí. No. ¿Ahora? Sí, muy bien. Vale. Que hay un tema que veo que creo que no lo va a sacar nadie y que me ha surgido viéndolo. O sea, porque es muy completo y también hay muchas etapas porque la dictadura fue muy larga y el surgimiento del movimiento feminista, que además fue a nivel mundial en los 60, en los 70, y aquí se ve que tuvo ese impacto. Pero no sé si en algún momento, le pregunto a Ariadna, si se pensó en reflejar la realidad de las mujeres trans, por ejemplo. Si las mujeres trans que sufrieron doble o triple represión por mujer, por la rebeldía que pudieran tener política, etcétera, y por su condición, o sea, se les negaba incluso su realidad de mujer. Si se pensó en reflejar, porque además no es algo reciente, sino que hubo mujeres trans que tuvieron muchos problemas para su transición y también para ser reconocidas y que además tuvieron que dedicar a la prostitución, etcétera. O sea, estaban en el underground total del régimen. Sí, bueno, lo mismo que le comentaba a tu compañero, ojalá, ¿no? Pudiéramos hacer una serie solo de la mujer en el franquismo y tocar todos los temas, ¿no? Desde... Sí, no.
Es eso, si empezamos con un tema lo tenemos que ahondar bastante, ¿no? Y ya en sí era un tema, uy, no sé, ahora está muy fuerte. Sí, ¿no? Pero sí, no, gracias por tu aportación porque es verdad, sí, faltan voces y faltan historias, pero intentamos hacer algo lo máximo, pero sí, claro que faltan los niños robados, las mujeres trans, faltan muchas las represiones. Claro, yo me voy haciendo una lista mental, ¿eh? Para hacer secuelas. Estaría muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a insistir un poco más con nuestro trabajo, actividades y tal, además de reconocer el vuestro y invitaros a que sigáis colaborando, señalando quizá lo que viene a ser el marco general del compromiso de las organizaciones de memoria democrática, ¿no? Que yo creo que en definitiva es lo que estamos impulsando desde la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es un compromiso con el marco de valores de la Constitución. España no solamente tiene una democracia, sino que tiene un Estado social y democrático de derecho. Y en la propia Constitución reconoce que ese marco de valores se tiene que regir por la Declaración de Derechos Humanos aprobada a nivel universal. Por lo tanto, hay un marco suficiente de valores que sí permite descabalgar en la formación, en el trabajo, en otro tipo de vías que no sean esas. Si queremos que la herramienta de la memoria sea útil a las nuevas generaciones, es porque pretendemos que hereden un mundo mejor y sepan guiarse en él con esos valores que sabemos que convienen al desarrollo de una vida digna para todos los humanos. Nada más y muchas gracias. Levantamos la sesión.